Hoy iniciamos lunes, es el día de conocer a nuestro personaje divergente, graduado en Economía y Administración de Empresas, fue presidente de la Cámara de Comercio entre 1987 y 1988. En 1987 fundó junto a otro grupo de valientes panameños la Cruzada Civilista, movimiento que luchó contra la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Ese mismo año fue exiliado del país. En 1990 fue designado diplomático panameño en Washington durante el gobierno del presidente Guillermo Endara. Fue director del Fondo de Emergencia Social. Desde entonces ha ocupado importantes posiciones en la empresa privada y ha sido un ícono de la lucha civilista del país. Le damos la bienvenida a don Aurelio Barría. ¿Cómo está, don Aurelio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Bueno, la sección aquí es divergente. Se trata de tener un coloquio con nuestros compañeros de la mesa acerca no solamente del pasado, sino qué nos enseña el pasado que no se debería repetir en el futuro o tal vez en el presente, don Aurelio. Dice un dicho que el que no conoce la historia y el pasado está condenado a repetirla. Condenado a repetirla. Gracias, Carolina. Exactamente, hay que tener referentes de qué ha surgido en el medio, en tu país, en tu familia, en el entorno donde tú vives. Eso es precisamente lo que me puede preocupar y que me quisiera ocupar, sí. Lo que dice Carolina. Y lo que dice usted, la historia. Este país tiene tan corta memoria y no nos ocupamos de que las nuevas generaciones, como nuestros hijos, tengan la información de lo que se pasó en aquella época terrible de la dictadura, de los últimos años, la dictadura, y cómo personas como ustedes sacrificaron mucho por este país. Bueno, yo creo que todos vamos a aprender tarde o temprano. Es verdad, los tiempos cambian, la tecnología ha hecho que nuestros jóvenes tengan un acceso a través de las redes de mucha información. Anteriormente se leían más libros, revistas y los periódicos impresos, además de la radio y la televisión. Hoy día hay otra tendencia y tenemos que estar actualizados y va a haber otra más adelante. La inteligencia artificial va a generarnos mucha más detalles de referencia, pero volviendo a los temas, es poco lo que se ha escrito sobre nuestra corta república, empieza en 1903, pero Panamá tiene una historia muy interesante y los panameños, a pesar que somos 4 millones hoy día y un poquito más, hemos podido tener un lugar muy importante en nuestra región y en el mundo. El Canal de Panamá, lo que significa la posición geográfica, lo que hemos hecho los panameños para poder avanzar y distinguirnos, es significativo. Y bueno, es verdad, hemos vivido transformaciones en nuestra vida republicana, hemos tenido gobiernos desde 1903 que se han sucedido en gobiernos democráticos, en unos tiempos no tan democráticos, ha habido golpes de Estado, los que le dieron a Arnulfo Arias, y a algunos pues les gusta buscar en la historia esos referentes, pero el más reciente fue en 1968, yo estaba en la escuela secundaria y recuerdo algunos datos de referentes y que termina con la invasión del régimen militar en diciembre de 1989. ¿Qué pasó en esos tiempos? ¿Cómo vivimos? Pues la vida se daba en Panamá y de alguna otra cosa evolucionaba, quizás no progresaba en la misma dimensión que otros países, pero se vivió. Y yo creo que en estos momentos estamos en una disyuntiva muy importante. ¿Cómo definimos el futuro ante las divergencias, ante la controversia, ante la incertidumbre que tienen los panameños, o que tenemos los panameños, cuando hay hoy la población votante está más concentrada en los jóvenes? A mí me sorprende, por ejemplo, las estadísticas que da el Tribunal Electoral, que el 48% de los votantes tienen menos de 40 años. Y bien dices tú, si no conocen la historia, si no tienen una información adecuada de por quién votar, en este momento, apenas 70 días de las elecciones, 2 meses creo, un poquito más, hay mucha incertidumbre, no saben por quién votar. Y de eso... O no quieren votar por lo que hay. Bueno, de estos jóvenes de menos de 40 años, tenemos casi 400.000 jóvenes que por primera vez van a votar. Muchachos de 18 años cumplidos en el 2023 y parte del 2024. Entonces, ¿cómo
le damos a ellos una orientación de qué deben buscar para tener mejores gobernantes, para que este país pueda progresar, para que este país pueda tener mejor educación, así como ustedes preguntaron en la encuesta de la semana, ¿qué debemos hacer? Porque la educación es el factor que nos diferencia a todos. Usted puede ser muy humilde, y como hay muchos casos en el interior y en la ciudad, de gente que se ha preparado y ha surgido en la vida producto de su esfuerzo personal. Y eso es lo que nosotros debemos inculcarle a los jóvenes. Tienes que hacer un esfuerzo tú mismo por tu propio futuro. Y yo creo que muchos lo entienden. Desafortunadamente hay una brecha tremenda en la educación pública y la educación privada. Anteriormente era muy cerca. Las escuelas, la universidad preparaba a jóvenes que venían de universidades públicas con un buen currículum. Hoy día no sé si es el pensum o son los profesores o son la distancia que se ha creado entre unos y otros, que tenemos una educación marcada por índices sumamente bajos. Pero bueno, esto es un conversatorio y no quisiera monopolizar las preguntas. Sí. Tengo una pregunta. Usted fue fundador de este movimiento de la Cruzada Civilista. Quisiera entender un poco, porque lamentablemente no viví esa época, qué estaba pasando en el contexto del país en ese momento y qué lo motivó a usted fundar este movimiento con otras personas, ¿no? Para ser muy breve, porque puedo hablar una hora del tema, yo ocupaba el cargo de presidente de la Cámara de Comercio en 1987 con 35 años. Y como tal, fui invitado a conocer un proceso electoral en Filipinas por el National Democratic Institute, con sede en Washington, para conocer cómo la sociedad civil con la Iglesia Católica, especialmente con el cardenal Sin en Filipinas, se habían organizado porque tenían un gobierno dictatorial de Ferdinand Marcos. En 1986 se hicieron las elecciones, pero ese movimiento de NAMFREL, National Movement for Free Elections, se organizó de tal manera que pudieron contrarrestar los fraudes, los vicios, las circunstancias que se daban para imponer un candidato y no reelegirlo. Y es así como fuimos a entender que una dictadura civil que se había instalado en Filipinas había cambiado, una transición democrática. Cuando regresamos con el padre Guardia, y Fernando Guardia era vicario de Panamá, empezamos a construir un modelo, un grupo que se llamó Modelo, Movimiento de Elecciones Libres y Honestas, y convocamos a sectores profesionales, educadores, estudiantes universitarios, maestros, empresarios, a unirnos, y productores agropecuarios, a unirnos para tener un movimiento similar y poder observar las elecciones de 1989. En ese contexto tuvimos 3 meses reuniéndonos y se producen las declaraciones de Roberto Díaz Herrera, que era el segundo comandante en jefe, y se produce una división entre él y Noriega, porque Noriega no pensaba entregarle el compromiso de relevo que se había dado luego de la muerte del general Torrijos con la dictadura militar. En ese momento las declaraciones de Roberto Díaz Herrera evidencian una serie de fallas, una serie de corrupciones, una serie de casos que se habían dado, inclusive en las elecciones de 1984. El país quedó impactado por esas circunstancias y la reacción de todos nosotros fue: en este momento tenemos que tomar decisiones y pedirle al país que haya una investigación sobre las declaraciones del coronel Díaz Herrera. Pues no podemos quedarnos así. Y en ese contexto, la Cámara de Comercio, de la cual yo presidía, convocamos a los mismos grupos y a la Asamblea General de Miembros para pedirle que al país nos uniéramos en exigir una investigación y la separación del cargo del general Noriega. Eso era atentar contra las circunstancias, porque estábamos viviendo un régimen y la respuesta fue represión inmediata. Así que, ¿por qué lo hicimos? Porque sencillamente estuvimos en unas circunstancias impactantes. La sociedad ya no aguantaba las denuncias y el conocimiento de tanta corrupción y de tantas ilegalidades que se habían dado. Y por esa razón hubo una reacción espontánea de la sociedad. Los grupos, porque esta fue una organización de sectores, de gremios, de instituciones,
estuvo acompañada por una narración espontánea de la sociedad. Yo nunca pensé que iba a tener ese impacto. Realmente uno desconoce cuando uno va a hacer un llamado, y verdaderamente yo creo que hubo tal desencanto, tal resentimiento a lo que se vivía del régimen, porque era la acumulación de muchos años, no es que se daba aquí. Ya habíamos tenido 2 años antes el asesinato del doctor Hugo Espadafora, que había sido decapitado en la frontera, nos había impactado. Habían sucedido otros hechos en el país y el país económicamente no progresaba. Y eso pues nos movió a tomar una iniciativa, y esta iniciativa quizás reaccionó, y yo la puedo comparar un tanto como el movimiento de los jóvenes de las redes sociales. Que ocurrió el año pasado. Que ocurrió el año pasado. Todos nos sorprendimos de que hubiese tal reacción popular pacífica, y fue una demostración de protesta pacífica. Nos vestimos de blanco, salieron damas y caballeros, hombres y mujeres, jóvenes, a las calles a protestar pacíficamente. Si el Aurelio de esa época tuviese en el mismo lugar de querer accionar y de querer hacer un cambio por su país, actualmente, ¿qué haría? Bueno, son 35 años después, las canas no vienen gratis, ¿no? Uno aprende éramos más idealistas, quizás ese fervor, esa iniciativa que tienen los jóvenes, es transmitirle a los jóvenes que ellos tienen una gran responsabilidad también. El futuro de ellos está por construirse. Nosotros allá a una edad de tercera edad, uno siente que ha transcurrido su tiempo y se ha jubilado, pero en este momento son los jóvenes, como todas las generaciones han tenido su momento en este país, una generación que luchó también por la devolución del canal. En este momento ha habido una generación que dijo basta ya de tanta corrupción, de un contrato de la mina, porque creo que el problema ha sido fundamentalmente el contrato y la manera que se negoció, no la explotación de minas, porque en el mundo hay explotación de minas de diferentes categorías de productos minerales. Entonces creo que la manera que esta asamblea y el gobierno manejó y se desarrolló en los últimos años, porque no solo pasó en este quinquenio, esto viene de hace varios años, más de 10 años de estar esta mina en explotación, y ha habido otras minas. Y yo recuerdo en 1985 tuvimos un movimiento contra una mina de Cerro Colorado, porque se estaba dando una negociación a espaldas del país, y una explotación que iba a tener consecuencias, y fue a través de un foro de la Cámara de Comercio con Cerro Colorado que se pudo suspender, porque hubo un debate. En este momento no nos dimos cuenta y esto avanzó. Entonces yo diría, volviendo a tu pregunta, Carolina, que quizás orientar a los jóvenes, yo me sentiría más satisfecho si ellos salieran de las redes, si ellos se dieran cuenta que el futuro se construye con hombres que puedan gobernarnos, respetando las leyes, sencillamente ofreciendo, no prometiendo, ofreciendo resultados de acciones que se puedan tomar en educación, porque eso es lo fundamental. Si nosotros tenemos una población educada, ellos van a tener mejores criterios para poder escoger sus gobernantes. Que entiendan los valores que aprendemos en casa: respeto, educación, buenas costumbres, y decirle, eso tiene su valor en la vida, y que solamente con su esfuerzo podrán lograr alcanzar las cumbres o los objetivos que en su vida puedan lograr. Es el esfuerzo personal de cada uno lo que hace que uno pueda surgir en la vida. Durante la dictadura usted habló de la gran situación de corrupción y de la ilegalidad que había en aquel entonces. Usted experimentó la democracia como todos desde en Dara hasta estos días, y aparentemente esas aires de corrupción profundas se han arraigado en el sistema democrático. Siempre el sistema democrático es mejor que una dictadura. Sin embargo, eso es lo que levantó a mucha gente en octubre, noviembre del año pasado. ¿Cuál es la situación que usted percibe habiendo visto lo que vio y experimentando lo que hay ahora? Yo te diría que la democracia no es perfecta y se ha debilitado. Nuestras instituciones se han debilitado. Cuando hay justicia estricta,
para todos los ciudadanos, nadie por encima de la ley, entonces vamos a tener un proceso democrático mucho más fortalecido. Y quizás ese es uno de los puntos más importantes, además del tema de la educación. Las instituciones democráticas, las instituciones se han debilitado. Nosotros tenemos en un gobierno democrático 3 pilares: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial. Y tiene que haber una armonía en el manejo de la cosa pública y en la gobernanza del país. Yo siento que el órgano judicial ahora está demostrando que se han rescatado valores y criterios con carácter para poder ejercer las decisiones y los fallos que corresponden, no importa quién. Pero ha habido mucha debilidad, hemos sido muy pasivos, hemos sido muy lentos, y eso deteriora el proceso democrático. Llegar a la democracia no quiere decir que llegaste a la cumbre y te quedaste ahí. Es como un árbol o como una planta. Si no la riegas, si no la abonas, si no la cuidas, se debilita y muere, o se debilita y sencillamente no da los frutos que debe dar. Y en ese sentido yo creo que los panameños tenemos que entender que si bien en democracia hemos tenido poca justicia, mucha corrupción, poca educación, mala salud, mucha basura, mala administración de la cosa pública, es porque nosotros hemos escogido mal a los gobernantes. Si nosotros hemos sido mucho más estrictos para conocer la trayectoria, la preparación, qué es lo que ellos ofrecen para resolver los problemas de las comunidades, no sus problemas personales, no sus problemas o intereses particulares, porque hay muchos delincuentes, no solo en los políticos, sino también en los empresarios. No todos los políticos ni los empresarios son delincuentes, pero muchos delincuentes son políticos y son empresarios. Te lo dejo ahí, y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. Aquí no se salva a nadie. En todas las profesiones, sí, pero la mayoría, esas son las minorías. Y esta población, y nosotros los panameños encontramos en nuestras familias, en nuestras comunidades, gente muy humilde, pero muy respetuosa, muy preparada, que yo aspiro y tengo la esperanza que esos valores que nos inculcaron nuestros antepasados vuelvan a florecer, y que nosotros con esta juventud podamos encontrar mejores días, porque lo necesitamos. Es que nosotros estamos en una región donde nosotros tenemos un gran potencial. Este país es muy noble, tenemos muchas condiciones comparativas mejores y competitivas, porque hay que tener ventajas. Estas son 2 ventajas que tenemos los panameños, pero debemos explotarlas. Si usted se achicopala, si usted se queda en su casa, si usted no lucha, usted no va a tener oportunidades. Y yo creo que ese es el reto que nosotros, y desafío, que cada joven que te escucha en este programa debe entender. Sal a trabajar positivo. Hay muchas adversidades, todos nos quedamos criticando y protestando, pero ¿qué haces tú para hacer las cosas mejor todos los días? Tienes que salir a luchar. El que lucha progresa. Claro. Mire, es significativo lo que usted dice con relación a este sistema democrático nuestro, porque nos quedamos diciendo, bueno, es un mal sistema, pero nosotros formamos parte del sistema, ¿verdad? Somos. Entonces, hoy va a haber un debate presidencial. Se dice que lo que puede acontecer en este país es un gran fraccionamiento del voto debido a la presentación de las ofertas políticas diversas, y que el votante no está, y por la conformación también de los votos que usted acaba de decir con relación a la juventud. ¿Cómo ve usted al próximo gobierno, si es un gobierno que gana o viene de un fraccionamiento de votos, como lo están premonizando algunos expertos? Yo quisiera 2 criterios previos. ¿Sí? El debate presidencial que se da hoy lunes viene atrasado desde el miércoles pasado, porque sencillamente ha habido una confusión y un manejo muy lento de parte de las autoridades del Tribunal Electoral en aplicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se inhabilitó por el hecho de que se condena a uno de los candidatos a la presidencia a 10 años, 8 meses de cárcel y al pago de casi 20 millones de dólares. Esa condena por delito doloso es la primera vez que pasa en Panamá a nivel de un expresidente de la República y un candidato en las próximas elecciones. Pero eso es una realidad. Podemos
dilatar y crear, pero la ciudadanía ya lo sabe. Ya la ciudadanía sabe que tuvimos un presidente que hizo muchas obras, pero desafortunadamente lucró personalmente de esas obras y ha sido condenado por ese delito doloso. Qué pena que un empresario, y yo también soy empresario, haya tenido que dar ese mal ejemplo a la ciudadanía. A pesar de lo que usted dice, ¿no? Empresario y político. Sí, exacto. A pesar de todo, y yo lo digo, no es que los empresarios aquí estamos exentos de responsabilidad, no. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestra culpa y lavar la cara de la empresa privada, porque no todos los empresarios somos así y no todos los políticos son delincuentes, pero al revés sí pasa, como dije en unas palabras anteriores. Así es que esas circunstancias del debate se retrasó varios días. Yo creo que el Tribunal Electoral ha corregido su equivocación y hoy hay un debate para conocer cuáles son los compromisos que van y las prioridades que van a establecer los candidatos. Tenemos 8 candidatos. Cuando Martinelli fue presidente eran 3 candidatos, fundamentalmente. Y por eso tuvo una respaldo significativo. Yo voté por él, pero me defraudó totalmente. Pensé que como era empresario iba a tener la responsabilidad de administrar la cosa pública como administra sus empresas. Pero si así hizo la cosa pública, yo no quiero saber cómo están administradas sus empresas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. ¿Qué va a pasar con nuestras elecciones? La gente me pregunta, oye, ¿cómo ves la cosa? ¿Por quién vas a votar? Digo, mira, yo creo que es muy temprano. Lo que sí entiendo es que podemos tener una elección donde salga un presidente con menos del 30%. Yo digo que entre 25 y 30% del respaldo popular, de los votos. Eso es muy pobre. Eso no es tener respaldo. O sea, no que el 75% de los votantes no está contigo. O está en oposición o te desconoce o no quiere saber de ti. Entonces, eso nos pone en una disyuntiva a ver que los diputados que sean electos van a ser variados. No va a haber un candidato a la presidencia, y eso te lo puedo firmar hoy, que tenga la posibilidad de control de tener la mayoría en la asamblea, poder tener un voto mayoritario, vamos a llamar así, para poder pasar las leyes. Entonces, si eso se va a presentar, ¿qué es lo que ocurre? Que el nuevo gobierno, con el presidente que surja, con ese 28% de respaldo popular en las elecciones, va a tener que sentarse a hacer alianzas. Y esperemos que esas alianzas no sean que hay para mí y que hay para ti, ¿me explico? Sino que sean alianzas por resolver los compromisos que este país está esperando. Y de eso se trata, que es más importante en este momento, o tan importante, la elección de los diputados en los diferentes circuitos electorales. Por eso es que tenemos que pedirle a los jóvenes que salgan a votar, que entiendan cuál es el compromiso, que entiendan, escudriñen a estos candidatos. Y yo espero, y estoy en esa campaña también, del no vas, que no se repitan los mismos diputados. Hay casi 60 de los 71 diputados que quieren ser reelectos. Yo creo que la van a tener muy difícil porque en la asamblea anterior, en las votaciones anteriores, muchos no fueron reelectos. Y yo espero que los ciudadanos busquemos jóvenes, trabajadores, profesionales, empresarios, abogados, contables, personas que tengan trayectoria y que puedan trabajar por sus comunidades y por el país, eligiendo buenos alcaldes y buenos representantes. ¿Tienen estas elecciones del 2024 alguna diferencia con los procesos electorales que ya hemos visto anteriormente? ¿Habrá algún cambio tras esta campaña del No Vas y tras este movimiento social que se generó en noviembre? Bueno, esta elección es mucho más importante porque es el reflejo de cómo está el país. 8 candidatos. Entonces, es un fraccionamiento, o sea, hay tendencias, no se concentra. Nosotros no tenemos segunda vuelta. ¿Qué significa eso? Que los candidatos van a caer cada uno con su porcentaje y al final está muy dividido. ¿Deberemos tener segunda vuelta? Tiene sus beneficios y tiene sus contras. Yo diría que en estas circunstancias como nos encontramos, pareciera necesario porque permite hacer alianzas previas y unificar criterios, y esperamos que esos criterios son buenos. En otros países se han dado alianzas muy significativas
muy difíciles, las que fueron en Argentina con Milei, y tú ves que en la región se están dando cambios importantes porque los países están buscando que la gente, que el nuevo gobernante pueda ser diferente, que pueda dar los cambios que el país necesita, tanto en lo económico como en lo social. Porque ¿qué es lo que a la gente le preocupa? En el alto porcentaje, que son, digamos, si tú estableces un criterio A, B, C, D, E de los niveles socioeconómicos del país, los niveles más bajos, C, D, E, son los niveles que tienen otras prioridades, tienen otras necesidades fundamentales, son necesidades de traslado a su trabajo, encontrar trabajo, encontrar escuelas para sus niños, tener salud, tener educación, tener oportunidades. Y si esas oportunidades no se dan porque no hay inversión pública, no hay inversión privada, nacional y extranjera, vamos a seguir decreciendo económicamente y eso no podemos hacerlo. Y yo quiero preguntar también acá en la mesa y a nuestro distinguido invitado, el tema de nuestro sistema. Usted habló de que definitivamente va a haber un problema de gobernabilidad con el próximo presidente si se elige de la forma en que estamos pensando va a suceder. Y todo vuelve como a la asamblea. El tema del poder político se ha ejercido, yo diría que durante los últimos 2 periodos donde más se ha observado que el poder político realmente se ha ejercido en la asamblea. Tenemos un presidente de la Comisión de Presupuesto que es un todopoderoso en varios periodos y que ha gobernado varios periodos más allá de su propio gobierno, de su propio partido. Lo ha hecho con otros partidos en unas alianzas raras que se han hecho. Entonces, el sistema mismo aparentemente necesita una renovación, necesita que cualquier presidente que llegue al poder se comprometa a esos cambios que hay que hacer. Es que el órgano ejecutivo, con un presidente, no puede gobernar y no puede pasar leyes y no puede aprobar un presupuesto sin el consentimiento y el voto favorable del órgano legislativo. Así están divididos nuestros poderes. Pero quizás por ese fraccionamiento que hemos tenido, donde un ejecutivo ha estado sometido a un órgano legislativo que le tiene que aprobar los presupuestos y que le tiene que aprobar nombramientos. Entonces se ha dado cuenta que tienen un poder enorme. Y al tener ese poder concentrado en los votos que generan estos diputados, le ponen presión al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, si no tiene el carácter para ir adelante y buscar el apoyo público, el apoyo de la población en resolver los problemas, en evitar fondos para planillas desconocidas o para usos. Son partidas, ¿no? No, son partidas y además partidas descentralizadas para asignar fondos para utilización política en periodos de campaña. Si él no tiene el carácter para frenarlo, sencillamente va a seguir permitiendo que la Asamblea tenga un poder de vetarle su presupuesto. Y si un ejecutivo, un gobierno no tiene un presupuesto aprobado, no puede funcionar. Y si no tiene la aprobación de sus principales ministros o funcionarios de alto grado, de alto rango, sencillamente no puede operar. Entonces yo sí creo que este es el desafío y por eso digo que se tienen que hacer alianzas, no para obstaculizar la ejecución del presidente, sino para exigirle que los proyectos que se aprueban en la Asamblea y los presupuestos tengan el enfoque sobre las necesidades importantes que tiene este país. Uno le da vergüenza encontrar escuelas ranchos, escuelas en las zonas comarcales que no tienen piso. ¿Cómo tú le vas a dar oportunidad a estos jóvenes, pero hay plata para construir proyectos que no tienen y para tener planillas que no tienen ningún valor? Cuando debemos tratar de encontrar soluciones a esta juventud que tanto lo necesita. Hay una situación que quisiera repasar con usted que tiene que ver con los independientes y aquellos que se tipifican en el tribunal como de libre postulación. Los que negocian los cambios en el tribunal electoral cada 5 años o cada periodo de gobierno son los partidos políticos. Entonces, malamente le van a dar oportunidad a estos independientes o a estos personas
o nuevos candidatos de libre postulación. Y hemos visto que se han sentado en ese sofá muchos independientes que han tenido que irse con los partidos tradicionales porque no hay muchas oportunidades cuando se trata de irse independientemente, solo de alguna manera para presentar su oferta política, ¿no? Entonces, eso es algo que forma parte de los cambios que habría que hacer. Los partidos políticos se tienen que democratizar, porque se han convertido en unos clubes privados controlados por las personas que controlan los recursos del partido. Entonces, el primer problema que tenemos es que tenemos partidos políticos corruptos y que tenemos dirigentes dentro de esos partidos con altos niveles de corrupción. Inclusive, tenemos serios cuestionamientos sobre la narcopolítica dentro de los partidos políticos y que no se han podido limpiar, depurar. Entonces sí, los partidos políticos tienen que democratizarse y de ahí sale la situación de que surgen independientes porque no se sienten cómodos en participar en estos clubes privados para ejercer la política. Que el sistema no les permite demasiado. Pero la estructura de nuestro código electoral le da grandes beneficios a los partidos políticos, a diferencia de los candidatos independientes. No solo en la agrupación, sino en la asignación de los recursos económicos que da el Tribunal Electoral. Sobre los resultados de la campaña anterior, te asignan un cupo de dinero importante. Estamos viendo que hay partidos que tienen 15 millones. La Unión de Dos tiene, CD y Panameñista tiene casi 19 millones de dólares para esta campaña. Y los independientes, ¿qué tienen? Muy poco, porque no participaron en las últimas elecciones. Entonces yo creo que el surgimiento de los independientes es porque no se sienten cómodos dentro de los partidos. Los partidos políticos son necesarios. Los partidos políticos son la estructura de la base electoral para escoger a los gobernantes. Pero si se convierten en unos clubes privados controlados por personas corruptas, con personas con criterios muy débiles, entonces el Tribunal Electoral ha fallado o el Código Electoral ha fallado en exigirles el cumplimiento de las normas para que sean estos vehículos el camino para poder tener una oferta electoral adecuada y verdaderamente acorde con las necesidades del país. Ahí es donde está la falla. Pero se necesitan los partidos políticos. Señor Barriga, usted, el movimiento civilista muy famoso, muy realmente recordado por aquellos que participaron y aquellos que los podemos observar, surgió de un movimiento independiente casualmente. Luego se sumaron las fuerzas políticas, entre ellos los partidos políticos. Y usted enfrentó un verdadero peligro personal para su familia y para sus compañeros de la cruzada. ¿Usted alguna vez, y ahí vamos a regresar hacia la historia, hacia atrás, alguna vez tuvo un intercambio con el general Noriega? ¿Alguna vez tuvo un intercambio con alguno de los miembros de esa dictadura que en ese tiempo era represiva, ya sea antes, durante o después de la situación que vivió? Hubo algunas conversaciones y otras no se produjeron porque las circunstancias no lo permitieron. En un momento dado hubo una posibilidad de una reunión y en las conversaciones de dónde se daba y cómo se daba, nosotros planteamos que si se iba a dar una reunión con el Estado Mayor o directamente con Noriega y su equipo, debería ser en un lugar neutral y con un interlocutor válido, y ese lugar era para nosotros la Nunciatura Apostólica con la presencia del nuncio José Sebastián Laboa. Desafortunadamente, los que estuvieron coordinando la reunión del otro lado me llamaron para convocar la reunión en la residencia del embajador de los Estados Unidos y nosotros declinamos esa invitación porque eso nos iba a llevar a decir es que estos de la Cruzada Civilista están respaldados por los gringos. Y sencillamente nosotros les habíamos pedido que esa reunión se diera en un lugar neutral. ¿Y qué más neutral que la Iglesia Católica? En la representación del Papa en la Nunciatura Apostólica. Y no se dio. Sin embargo, el tiempo deja sus marcas y estando en la cárcel, Manuel Antonio Noriega, yo tuve la oportunidad a solicitud
de ir a visitarlo. Yo dije que yo no tenía, me gustaría haberlo conversado con él, y él me mandó un mensaje y me dijo, venme a visitar a Renacer. Y yo fui a cerrar un círculo de la vida, como le digo yo, y nos sentamos una hora en la presencia de dos de sus hijas, que fueron las que coordinaron la reunión, y tuvimos una franca conversación, y dijimos que lamentábamos no haberla tenido hace 30 años. Para mí fue interesante escucharlo. Le pedí que escribiera sus memorias, me dijo que había tenido un derrame y su brazo derecho no le permitía escribir. Yo le dije, pero hoy día hay tecnología, grábelo y alguien más lo escribirá. Me dijo que lo iba a hacer, no sé si finalmente lo hizo. Sé que estaba a días de hacer una operación en la cual pues posteriormente falleció, y habíamos quedado que después de la operación nos volveríamos a reunir. Y lo digo porque no lo he hecho público. Tuvimos una conversación sobre qué cosas debimos hacer y que no hicimos en esos momentos críticos de 1987. Pero era muy delicado, porque en eso uno piensa de que si estás en esas circunstancias y en esa confrontación de la sociedad con el gobernante, con el régimen militar, con la dictadura, si te reunías, ya la gente iba a decir, ya lo compraron, ya se pusieron de acuerdo. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado, y en estas circunstancias uno tiene que saber cómo y dónde se va a reunir para tratar qué cosas. Yo creo que, no me arrepiento, sin embargo creo que pudimos hacer las cosas mejores de parte de ellos y de parte de nosotros, pero por lo menos no perdimos credibilidad y no defraudamos a la comunidad. ¿Usted lo perdonó? Aquí no se trata de perdón, yo no doy perdón, el que da perdón está en el cielo. ¿Lo persiguió a usted y a su familia? familia? Sí, a mi familia. Él me dijo que él no había dado la orden. Digo, sí, pero tú la aceptaste y la respaldaste, porque hubo un arresto el día 9, un jueves 11 de junio a las 10 de la mañana, llegando a la Cámara de Comercio. Fui arrestado por unos policías vestidos de civiles, unos militares vestidos de civiles, y nos llevaron a un cuartel, y ahí estuvimos arrestados por varias horas, con amenazas de hacerte de todo, inclusive perder la vida. Pero esas son parte de uno lo dice ahora, pues tú estás ahí con miedo. Sí. Cuando a ti te dicen te voy a sacar y te voy a hacer, tú lo tomas en serio y dices que estos tipos son capaces de hacer cualquier cosa, lo han hecho en el pasado. Así es que él lo que fue dar algunas explicaciones de que se habían dado hechos las cuales se le atribuían a él y que él no había dado la orden. Y sí, pero el problema es que tú no castigaste a las que la dieron. Y sencillamente en la exposición que usted hizo en televisión con Álvaro Alvarado no se sintió un arrepentimiento en ese perdón. Y yo creo que la ciudadanía quería mucho más. Sin embargo, en esa conversación que sostuve, él sí expresó que lamentablemente había cometido algunos errores en su vida y que los hubiera hecho diferentes, y que la historia lo juzgará de acuerdo con lo que se conozca. Esa fue una experiencia. Don Gabriel Garría, fundador de la Cruzada Civilista, empresario y ahora un analista político, que esperamos tenerlo por aquí de vez en cuando también. Cuando me inviten. Qué gusto escucharlo. Y nos tomamos un café. Claro. Muchas gracias.